nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Nosotros tenemos que, obviamente, hacer una evaluación de lo que hemos tenido hasta hoy, hasta aquí, hasta este día, pero luego también tenemos que proyectarnos hacia adelante. El apóstol Pablo decía: yo prosigo hacia adelante, hacia la meta, hacia el blanco de la soberana vocación. O sea, Pablo era un hombre que siempre avanzaba. El pueblo de Israel siempre avanzó y avanzó. Y aunque en un momento tuvieron dudas, tuvieron su crisis, pero ellos siempre fueron hacia adelante hasta llegar a la tierra prometida y conquistarla. Usted y yo también. Nosotros no podemos quedarnos a vivir en el valle de sombra de muerte. Y podemos decir que este año 2020 ha sido como una especie de valle de sombra de muerte, ¿no? Pero como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso quiere decir que a pesar de que este ha sido un año un poco oscuro espiritualmente hablando, la enfermedad, el encerramiento y todo eso, Dios ha estado con nosotros y nos ha estado guiando y ahora nos sigue guiando para ya pasar el valle de muerte y seguir adelante al otro lado hasta llegar al valle de la bendición, hasta llegar al valle de la bendición. Es por eso que el tema de hoy que quiero tocar, le he colocado como título: ¿quién se murió este año? ¿Quién se murió este año? Y quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Isaías 6, del 1 al 8. Gloria al Señor. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con los 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien. ¿Quién se murió este año? Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Y el punto de partida es precisamente el versículo 1 de Isaías 6. El versículo 1 dice: en el año. ¿Sabe, amada iglesia, que Dios tiene mucho cuidado en su palabra para describir tiempos, momentos y épocas de gran relevancia para el cumplimiento de sus propósitos con su pueblo y con sus hijos? Y cuando usted se encuentra en la palabra del Señor, la expresión tiempo, la expresión año, la expresión día, la expresión meses, tiene que poner mucha atención porque cuando una gran cantidad de veces que se menciona el término tiempo delante del Señor y en su palabra, es el término en griego kairos, el kairos, o sea, es el tiempo de Dios, o sea, es un tiempo específico, es un tiempo determinado en el cual el Señor quiere hacer algo muy importante, algo de gran relevancia. Y aquí la expresión en el año, ¿no? En el año,
O sea, en ese tiempo determina que era un tiempo clave para el siervo del Señor, para Isaías. Fíjense que han pasado 5 capítulos desde el comienzo del libro de Isaías. Isaías tiene una serie de visiones, de revelaciones que Dios le da. Dios le muestra el pecado del pueblo, Dios le muestra los juicios de Dios, Dios le muestra toda esa cantidad de cosa un poco oscura, negativa, en la vida de la nación de Dios, de cómo ellos habían sido infieles con Dios, pero también cómo Dios iba a castigar esa infidelidad y todo esto. Entonces, durante 5 capítulos, en ningún momento, Isaías habla de que Dios se le presentó. Entonces, este versículo 1 del capítulo 6 describe un momento, un tiempo, y entonces habla del año. Un año son 12 meses. Es un periodo de tiempo bastante extenso, bastante largo, y en un año pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Buenas, regulares o malas. Pero en el caso de Isaías, el año en que murió el rey Usías fue un año que marcó su vida, marcó su ministerio. Tuvo un giro de 180 grados la vida y el ministerio de Isaías, porque fue cuando Dios se le reveló de una manera muy directa. Antes, Dios le había dado palabra a Isaías para el pueblo, para los dirigentes, para los líderes políticos, para los líderes religiosos y sociales de Israel. Pero ahora, en el año en que murió el rey Usías, era un tiempo de transición para la vida de Isaías, era un tiempo de renovación visional, era un tiempo de cambio en la visión de Isaías, era un tiempo de revelación de Dios, todo ese año en que murió el rey Usías, ¿no? Entonces, fíjese que es interesante ver esto. Por eso la pregunta de nuestro tema hoy, ¿quién se murió este año? Y la pregunta es para ti y para mí. Para ti y para mí, en este 2020, ¿quién se murió? Aquí la palabra dice, o Isaías escribe en su libro, en el año en que murió el rey Usías. Entonces yo te puedo preguntar hoy, o Dios nos pregunta a ti y a mí, porque ya este 2020 está terminando, estamos ya a unas pocas semanas de que termine el 2020. ¿Qué representa para ti el 2020? ¿Qué ha representado para usted y para mí? ¿No? ¿Quién se murió o qué se murió? Entonces, fíjese que esta expresión en el año es bien relevante. El 2020, año de confinamiento, el año de la pandemia, la enfermedad, la muerte. Se ha perdido el trabajo, el negocio se estancó, el negocio entró en crisis, quizá ha habido crisis familiar, quizá ha habido crisis de pareja, quizá ha habido crisis económica, bueno, todo eso, pero también quizá ha sido un momento en el cual Dios ha abierto las puertas de un trabajo que no te imaginabas o la puerta para comprar una vivienda que tú no pensabas. Porque ¿quién puede comprar una casa o una vivienda en un tiempo de pandemia cuando la economía está en crisis? ¿O quién puede hacer un buen negocio? Y Dios te ha permitido hacer un buen negocio. Pero ahora fíjense que Isaías sigue diciendo en el año en que murió el rey Usías. Que murió el rey Usías. O sea, la muerte del rey Usías fue algo que causó crisis en Israel y causó crisis en la vida de Isaías. ¿Quién fue el rey Usías? En segundo de Crónicas, capítulo 26, se lo dejo de tarea para que usted lo lea detenidamente en su casa, se nos relata el resumen del reinado del rey Usías, que fue uno de los reyes más gloriosos de Israel. Pero fíjese que los eventos que relata segundo de Crónicas 26
por lo menos nos dice de que Usías comenzó a reinar sobre Israel siendo muy jovencito, 16 años tenía cuando empezó a reinar, o sea, cuando se sentó en el trono era un jovencito de 16 años. Pero no vaya a tener desconfianza de un joven, porque a veces los jóvenes nos sorprenden, sobre todo cuando son como Usías. La palabra nos dice que desde que tenía 16 años, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Usías persistió en buscar a Dios, y como hizo lo recto delante de Dios, como buscó a Dios, o sea, tuvo una comunión con Dios este joven, este rey maravilloso, Dios lo prosperó. Dios lo prosperó. Entonces, por eso es que Isaías marca muy bien esa fecha en el año en que murió el rey Usías. Dios usó a Usías para que él derrotara a los filisteos. Y Dios usó a Usías para derrotar a los árabes, para derrotar a los amonitas, todos enemigos de Israel. Y a causa de estas grandes victorias, Dios hizo que Usías fuera famoso y poderoso, tan poderoso que los enemigos de Israel le tenían mucho respeto a Usías. También dice ahí en 2 de Crónicas 26 que Dios usó a Usías para traer un progreso arquitectónico a la vida de las ciudades de Israel. Dice que construyó unas torres especiales, torres de observación, pero también en el área del acueducto, los acueductos para proveer agua a las ciudades. Dios usó a Usías para eso. Dios usó a Usías para traer progreso a la tecnología de la agricultura y a la tecnología de la guerra. Hubo grandes inventos durante el reinado de Usías, y sobre todo Usías fue un gran estratega en la guerra. Entonces imagínense, cuando un líder de estos se levanta, cuando Dios levanta a un líder como esto y Dios bendice a su pueblo a través de este dirigente, de este rey, y las naciones enemigas le cogen respeto a la nación de Israel, entonces esto denotaba que casi las esperanzas del pueblo y aún del mismo Isaías estaban siendo puestas en el rey Usías. El único lunar que tiene la vida de Usías es que al final se llenó de soberbia, se rebela contra Dios, va y ofrece un fuego extraño delante del altar de Dios y lo pica la lepra a causa de su soberbia y de su rebelión, y dice que muere leproso. Pero toda la gloria y todo el fulgor de Usías, parece que todo el pueblo puso sus esperanzas en el rey Usías, incluso el mismo Isaías. Por eso entonces todas las miradas estaban puestas en el rey Usías. Y es por eso entonces que Dios tiene que permitir que Usías muera. Él muere de lepra. Y por eso Isaías tiene que escribir y decir, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Tenía que quitarse Usías, tenía que ya no estar Usías. Toda la gloria, todo el poderío de Usías habían pasado. Usías murió. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y entonces Moisés muere, y en Josué capítulo 1, versículo 1, entonces Dios llama a Josué y le dice, bueno, mi siervo Moisés ha muerto, ¿no? Usías ha muerto, ¿no? Y solo cuando Usías murió fue que Isaías pudo ver a Dios. Este profeta glorioso, maravilloso, el profeta mesiánico, es el profeta del Antiguo Testamento que más habla de la obra redentora de Jesús. Ese Isaías 53 es maravilloso. En Isaías 7, cómo Dios le revela a Isaías que una virgen daría a luz un hijo que se llamaría Emmanuel. Pero por ahora los ojos de Isaías estaban en Usías. Entonces, en el año en que muere el rey Usías, Isaías dice, vi yo. O sea, la gloria de Usías ya no estaba, ya estaba muerto, ya lo habían enterrado.
ahora Dios entonces se le puede revelar a su siervo. Por eso te recuerdo la pregunta: ¿quién se murió este año para ti? ¿Quién ha muerto o qué ha muerto? Porque no necesariamente sería una persona la que murió en tu vida, quizá un proyecto, quizá un sueño, quizá algo material murió en ti o murió para ti en este 2020, año de la pandemia. Pero qué bueno que estamos en pospandemia o vamos para la pospandemia. La expresión vi, dice vi yo, entonces la expresión vi de ver en el hebreo es raá, raá. Y esta palabra raá denota algo bien profundo, es algo más allá de mirar así, ¿no? De mirar de reojo, de mirar de manera superficial. La palabra raá, o sea, vi yo al Señor, parece que Isaías entonces se pudo detener y Dios es como cuando Dios se le apareció, o sea, Dios se le apareció y dice que él vio al Señor. Parece que Isaías descubrió a Dios, porque eso significa la palabra ver, la palabra Raab en hebreo, ¿no? Contempló, o sea, se quedó en ese éxtasis o en esa teofanía viendo a Dios. ¡Wow! Es Dios. O sea, reconoció a Dios, comenzó a entender a Dios. Eso significa la palabra vi yo al Señor. Y yo creo, amado hermano, que Dios ha usado este año de pandemia para que algo o alguien muera en ti, muera para ti. ¿Por qué? Porque es necesario que muera. Como dijo Jesús, es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para que produzca vida. Aquí en el caso de Isaías, Uzías murió. Y cuando Uzías murió, nace la revelación de Dios para Isaías. Entonces dice, vi yo. Ese yo, o sea, yo era algo muy personal. No era que Dios había enviado un intermediario, no. Dios se le reveló. Isaías comenzó a contemplar, a descubrir, a entender a Dios. Y yo creo que Dios ahora en este 2020, Dios ha hecho que tú y yo le miremos, veamos a Dios. Vi yo al Señor. O sea, es tu momento, es tu momento. Era el momento para Isaías, era el año, como dice el Señor, el año de la buena voluntad de Jehová. El 2020 yo creo que ha sido ese año, ese momento en el cual tú ves al Señor, tú estás viendo al Señor, porque no lo querías ver, porque estabas envuelto en tu trabajo, estabas dependiendo de algún ser humano, estabas dependiendo de tu proyecto, de tu sueño, estabas dependiendo de algo material, tu casa, tu carro, tus cosas, qué sé yo, pero entonces Dios permite que eso como que ya no lo veas más, ya no esté más contigo. ¿Para qué? Para que tú veas al Señor de manera directa, de manera muy personal. Esta fue una experiencia personal para Isaías. Lo que Isaías está relatando es su testimonio de vida personal. Está diciendo, yo vi al Señor. ¿Cuándo vi al Señor? Cuando el rey se murió, cuando murió el rey Uzías. Cuando la gloria de Uzías pasó, ahora sí yo pude ver al Señor. Yo estaba obnubilado por la gloria de Uzías, por el progreso, por la tecnología, por el avance, por la prosperidad, pero ahora ya Uzías no está. Entonces, ¿ahora quién está? Está Dios. Y dice, yo vi a quién, al Señor, al Señor. Ese término Señor en hebreo es curios, curios. Curios quiere decir suprema autoridad, el amo y señor de todo, la deidad, el emperador. O sea, vio al verdadero. Antes había sido un rey glorioso, Uzías el rey glorioso, pero ya no estaba el rey glorioso, el humano, el que había muerto de lepra. Ahora estaba el Señor, el emperador, el curios, el amo de mi vida, el dueño de mi vida. Y entonces allí Isaías entonces tiene toda
una revelación. Dios se le revela a Isaías, así como se le reveló a Job. En los versículos 39 al 41 del libro de Job, que Dios comienza a revelársele a Job como el creador, como el soberano, como el todopoderoso, como el omnisciente, como el omnipresente, como el omnipotente. En esos 4 capítulos Dios se le revela a Job, y por eso Job dice: de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo mismo dice Isaías en el año en que murió el rey Usías. Yo vi al Señor, yo descubrí al Señor, yo empecé a entender a Dios. Este año 2020 ha sido el año en el que tú has empezado a entender a Dios, en el que tú has descubierto al Dios eterno, al Dios glorioso, porque dice ese versículo: el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto denota la posición que ocupa Dios, la posición que Dios ha tenido, la posición que Dios tiene ahora, la posición que Dios tendrá por siempre. Es una posición de altura, está sobre todos, está sobre todo. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el Dios de dioses, y así lo vio Isaías, y así Dios quiere que tú lo veas. Dios quiere revelarse a ti como el supremo, el amo, el todopoderoso, el soberano. ¿Ve? Cuando habla de un trono alto y sublime, está hablando de la preeminencia, está hablando de la autoridad total, de la soberanía total de Dios, porque Dios es autoridad, amado hermano, amada iglesia. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Qué glorioso, sus faldas llenaban el templo. Eso me habla del área de influencia, me habla de la cobertura total de Dios. El templo es la casa de habitación, y es que Dios habita con nosotros, habita con usted y conmigo. Dios mora con usted y conmigo. Somos el templo de Dios, y las faldas de Dios tienen que llenar toda nuestra vida. Dice, sus faldas llenaban el templo. Sus faldas, o sea, era el lugar hasta donde alcanza Dios. Y sabe, Dios lo llena todo. Dios quiere revelar, Dios quiere que tú lo veas, llenando toda tu vida, llenando todo tu hogar, llenando toda tu casa, cubriendo a tu cónyuge, cubriendo a tus hijos, cubriendo a tus padres, cubriendo tu parentela, cubriendo la heredad que Dios te ha dado, cubriendo tu trabajo, cubriendo la obra de tus manos, cubriendo el estudio de tus hijos. Sus faldas llenaban el templo. Qué gloriosa revelación la que recibe Isaías. Pero más allá, entonces Isaías no solamente ve el trono, no solamente ve el templo, no solamente ve a Dios, sino que ve la corte del rey. La corte del rey. Y en el versículo 2 dice así: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Amado hermano, la corte del rey, la corte del cielo, o sea, la palabra serafín en el hebreo es seraf. ¿Y sabe a qué se refiere? A seres ardientes, resplandecientes, semejantes a serpientes ardientes. Esos eran los serafines. Entonces eran seres resplandecientes, llenos de fuego, expidiendo fuego. Esa es la corte del rey, o sea, seres totalmente
espirituales. Es totalmente espiritual. Eso está sucediendo en la gloria de Dios. Actualmente Él está sentado en el trono, sus faldas lo llenan todo y alrededor de Él hay serafines, seres ardientes, resplandecientes, seres de fuego, totalmente espirituales, pero tan tremendamente espirituales, que aunque eran totalmente espirituales y con fuego resplandeciente, no podían mirar a Dios directamente, sino que tenían que taparse con dos alas, tenían que taparse los ojos para no morir, porque no hay ser creado que mire a Dios de frente y viva. Pero eran seres espirituales. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Constantemente en estado de adoración a Dios, adorando a Dios. Esa era la corte del rey. Esa es la corte del rey. Hoy del Rey Todopoderoso, del Santo de Israel, del Majestuoso, en constante adoración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ante Dios y cerca de Dios, los únicos que pueden estar, los únicos que pueden acercarse son los que somos espirituales. Los que somos espirituales, por eso tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a la mujer samaritana: vendrá la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, este es el tiempo en el cual tú tienes que acercarte, pero en una adoración en espíritu y en verdad. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Esa era la corte del rey. Pero también Isaías, Dios le revela su santidad. Dios le revela su gloria. En los versículos 3 y 4 dice que estos seres, estos serafines, estos seres resplandecientes, solo tenían una proclama de adoración: Santo, Santo, Santo. Eso me habla de la santidad de Dios. Dios es totalmente santo. Dios es la fuente de la santidad. Dios es santo en sí mismo, y entonces la proclama de la adoración de estos seres hacia Dios, y debe ser de usted y de mí hacia Dios, es que Él es santo. Ese 3 veces santo habla de total santidad, de absoluta santidad. No hay ninguna partecita de Dios que no sea santa. O sea, Dios es único en su santidad. Dios es único en su santidad. Y dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es que Él es el Señor de guerra. Él tiene total autoridad. Él es autoridad. O sea, dos elementos en el carácter de Dios. Dios es santo, únicamente santo, pero Dios también es autoridad. Él es la fuente de la autoridad. La autoridad que usted y yo ejercemos es porque Dios nos la ha delegado, y entonces Él es autoridad. Entonces es santo, es autoridad. Esa es la revelación de la gloria de Dios que recibió Isaías y que nos está manifestando a usted y a mí hoy, en el año en que murió el rey Usías. Este 2020 tú tienes que contemplar la gloria, la santidad de Dios. Pero dice también, estos seres angelicales, adoradores resplandecientes, dicen: toda la tierra está, no dice estará, no dice estuvo, dice toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo así? Sí, hoy, aquí, ahora, la tierra, esta tierra, con pandemia y todo incluida, está llena de la gloria de Dios.
a pesar de la crisis, a pesar de la guerra, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, a pesar de la injusticia, a pesar de la violencia, a pesar de todas las demás circunstancias feas, oscuras y negativas que usted vea. Cuando usted ve la gloria de Dios, cuando usted ve a Dios, entonces toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Por eso la santidad y la gloria de Dios son tan maravillosas que Dios aún hace estremecer todo, pues Dios gobierna todo. Esta pandemia no sucedió sin la aprobación de Dios. Déjeme decírselo así claramente. El huracán de San Andrés, los tsunamis, los terremotos, las crisis económicas no suceden sin la aprobación de Dios, porque Dios es soberano, porque toda la tierra está llena de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar, dice el texto sagrado. Pero miremos ahora entonces qué consecuencias vienen para Isaías y vienen para usted y para mí a causa de la revelación de la gloria de Dios. Por eso usted tiene que analizar y reflexionar sobre quién o qué se murió para usted en este año 2020. Yo sé, Dios me ha dado esta palabra para usted. Hay algo que este año murió en usted o para usted. Un ser querido, un proyecto, un sentimiento, un sueño, algo material. Algo murió para que así usted pudiera ver a Dios. Porque ahora usted puede ver a Dios como lo vio Job, como lo vio Isaías, como lo vieron los discípulos en el monte de la transfiguración en todo resplandor y gloria. Pero hay unas consecuencias, y en los versículos del 5 al 7 de Isaías 6, Isaías relata lo que le sucedió a él como consecuencia de ver la gloria de Dios, porque ver la gloria de Dios no es nada gratuito tampoco, hay consecuencias, y lo más maravilloso es que son buenas consecuencias, un poco dolorosas, pero buenas consecuencias. Lo primero que dice Isaías es: ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto. Cuando nos acercamos a Dios, cuando Dios se nos revela, entonces resalta nuestra incapacidad e indefensión ante Dios. Solo aquellos que se reconocen incapaces e indefensos delante de Dios reciben la gloria, reciben la gracia de Dios, reciben la transformación, reciben el cambio, reciben el milagro. Ay de mí denotaba una total desnudez espiritual pecaminosa. Reconoce la necesidad de limpieza. Ay de mí que soy muerto, porque yo habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Yo tengo labios inmundos, pero a pesar de que soy muerto, a pesar de que soy pecador, mi pecaminosidad está resaltando ante la gloria de Dios. Su gracia me hace poder verlo. Su gracia, porque no es por nuestra pureza que podamos ver a Dios. Isaías vio a Dios antes de reconocer su incapacidad, su mortalidad. Ay de mí que soy muerto. Tú necesitas reconocer tu mortalidad, tu desnudez espiritual, tu pecaminosidad espiritual. Tú tienes que reconocer que necesitas ser limpio por Dios, que necesitas de Dios. Entonces, en su gracia, Él ve a Dios. Y como Él ve a Dios y en su gracia hay un poder espiritual sobrenatural, uno de esos seres resplandecientes, entonces coge un carbón encendido allí del altar,
del altar de bronce y le toca los labios. Usted se puede imaginar el dolor que puede haber causado un carbón encendido si cuando usted va a comer un alimento y ese alimento está hirviendo y se quema sus labios, su paladar, su lengua, eso le deja allí unas secuelas. Pues aquí esto cuesta, pues que cuesta dejar, cuesta desprenderse de ese que se murió, de eso que se murió. ¿Quién se murió este año? Y entonces solamente por un poder espiritual sobrenatural que te toca y quita tu culpa y limpia tu pecado. Entonces, para ti y para mí, ahí entonces lo que podemos decir, ¿quién murió este año? ¿Quién murió? Un proyecto, un sueño, alguien cercano a quien tú admirabas y amabas y apreciabas, alguna posesión material, una relación de trabajo, relación sentimental, murió. ¿Y sabe para qué murió esa persona? ¿Sabe para qué murió esa relación? ¿Sabe para qué murió ese proyecto? ¿Sabe para qué murió ese sueño? Para que tú puedas ver a Dios. Tú necesitas ver a Dios. De hecho, ya algunos están viendo a Dios porque en el 2020 algo o alguien se murió. Solo muriendo a algo o a alguien, tú puedes ver a Dios. Solo cuando Moisés murió, pudo ver a Dios y Dios lo llamó. Recuerde que cuando Dios se le revelaba a Moisés, Moisés subía a la cumbre del monte, pero Josué se quedaba en la mitad de la ladera. Él no podía subir con Moisés. Nunca pudo ver a Dios. Nunca. ¿Cuándo pudo Josué ver a Dios? Cuando murió Moisés. Entonces dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú, Josué, y pasa este Jordán y toma la tierra que yo ya les entregué. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías. Entonces, ¿quién murió para ti? ¿Qué murió? Ya déjalo allá. Ya no está. Ya no está tu Usías. Ya no está tu Moisés. Ya estás tú y está Dios. Solo cuando tú lo miras a Él es que viene esta revelación. ¿Ve? Esta revelación. No se quede haciendo duelo por esa persona, por ese proyecto, por ese algo material que usted perdió en el 2020, el negocio, el trabajo, qué sé yo, una persona muy apreciada, qué sé yo. Hermano, deje ya ese lamento. Es el momento de ver la gloria de Dios. Mire lo que dijeron los ángeles a las mujeres en Lucas 24-25, cuando fueron a la tumba y no encontraron al maestro y no encontraron el cuerpo y se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar las mujeres desesperadas y los ángeles. Lucas 24-25 dice así: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, las mujeres, cuando ven estos seres angelicales, los seres angelicales le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Deje de llorar lo que se murió. Ya el 2020 está muriendo. Ya el negocio murió. El proyecto murió. La persona murió. Ya no está. Esa relación fallida ya no está. Deje de llorar. Deje de hacer duelo. Porque busca entre los muertos al que vive. Él vive para siempre. Dios quiere que usted lo mire. Dios quiere que yo lo mire. Por eso hoy yo tengo para ti un mensaje pospandemia. El mensaje pospandemia. Ya está empezando a llegar la pospandemia. Ya va a llegar la pospandemia. El 2020 está terminando. El tiempo de la pandemia, terrible. Confinamiento, muertes, enfermedad, encerramiento, incomodidad, cambio de planes, cambio de sistema, cambio de paradigma. Hay un mensaje pospandemia que yo tengo para ti hoy. Lo mejor está por venir.
lo mejor está por venir. Y en el versículo 8, entonces, Dios tiene un diálogo con su siervo y le dice, cuando ya la culpa es quitada, cuando ya Isaías ve la gloria de Dios, yo espero que usted ahora sí esté viendo a Dios, esté agarrado de Dios, esté dependiendo de Dios, porque cuando uno depende de Dios, cuando uno anda agarrado de la mano de Dios, cuando uno se alinea con Dios, viene lo que le sucedió a Isaías. Mire lo que Dios, mire el plan de Dios para Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No dice, ¿quién irá solito? No, dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces Isaías sí pudo tener la capacidad de decir, heme aquí, envíame a mí. O como dicen los muchachos hoy, para las que sean, Señor. Para las que sean, Señor. Entonces, hoy Dios te está diciendo, la pandemia está pasando, ya está la vacuna, ya vamos a salir, ya vamos a poder abrazarnos. Yo tengo un plan post pandemia para ti. Yo te llamo a ti hoy. Dios te está diciendo, tengo un propósito para ti. El propósito es para ti. Ya sabes, yo iré contigo. Estaré contigo. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? O sea, habla de nosotros. Cuando habla de nosotros, está hablando de una sociedad, de asociarte con Dios. Dios no te deja solo. Yo me encargaré de ti, de todo para ti. Yo me encargo, es la promesa que Dios te dice. Eso es el mensaje post pandemia. Lo mejor está por venir. Entonces Dios como que le dice a Isaías ahí, bueno, muy bien, ya no está Usías. Muy bien, señor Isaías, don Isaías, muy bien, ya usted ha visto mi gloria, ya usted sabe quién soy yo, entonces ahora sí podemos relacionarnos los dos y entonces ahora sí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Amado hermano, hay mucho trabajo. En Transformados del próximo fin de semana, Dios tiene el mensaje de lo que Dios tiene para usted y para mí en la época de post pandemia, amado hermano, porque esto no termina con el descubrimiento de la vacuna. De hecho, todo comienza en la pospandemia. Todo empieza en la pospandemia. Es lo que Dios le está diciendo a su siervo Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Como quien dice, hay un largo camino, como le dijo Dios a Elías allá cuando estaba en depresión. Le dijo, bueno, comas, mi hijo, levántese, porque largo camino le resta a usted. Hoy Dios le dice, iglesia, a usted hermano, a usted hermana, esposo, esposa, hijo, hija, joven, niño, anciano, Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? O sea, ¿quién irá? ¿Quién irá? Vamos juntos, brazo a brazo, hombro a hombro. Yo estoy contigo. Recuerde que Jesús le dijo a los discípulos al final, le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Por eso entonces tengo un plan post pandemia para ti. Yo te llamo a ti, padre, te llamo a ti, madre, mujer, hombre, jovencita, jovencito, yo te llamo, tengo un propósito para ti, yo iré contigo, vamos juntos, yo estaré contigo, estemos juntos, yo me encargo de todo para ti. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Tú solo tienes que hacer lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. Y con esto termino. Colosenses 3. Eso es lo único que tienes que hacer. El apóstol, el profeta Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y si usted mira del versículo 9 en adelante, Dios le traza todo un proyecto de vida, todo un plan de trabajo a su siervo Isaías. Le dijo, va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero allí vamos a estar los dos porque yo estoy contigo, yo te acompaño, estaremos hombro a hombro. Y es lo que Dios te dice a ti. Dios no te dice que no va a haber problemas en la pospandemia. Quizá los problemas serán mayores, pero ¿sabe qué?
Dios está contigo. Su gloria te respalda, su gloria está contigo. Y dice el apóstol San Pablo en Colosenses 3, del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado, solo uno resucita cuando muere. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, mira al trono de Dios que está en lo alto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Isaías: vi yo al Señor, él vio al Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amado hermano, amada hermana, se acerca la pospandemia. Lo mejor está por venir. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? El Señor garantiza que va a estar contigo, que va a estar conmigo. Llueva, truene o relampaguee, se muevan los montes y las montañas, siga esto de mal en peor, vendrá otra pandemia, vendrá otra plaga, vendrán catástrofes, vendrán calamidades, pero el Señor dice: ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? El Señor te dice: yo estoy contigo en este momento, yo ya estoy contigo, estoy hombro a hombro, estoy dispuesto para que tú comiences a dar el primer paso del resto de tu vida en mí, agarrado de mi gloria. Te invito para que oremos, porque ya la pospandemia viene. Ya viene la salida, la libertad. Ya viene el momento en que nos vamos a abrazar. Ya viene el momento en que nos vamos a saludar. Ya está más cerca. Solo faltan unos pocos meses. Hermano, alégrese. Hermana, iglesia, alégrate. Él está sentado en su trono de gloria. Sus faldas llenan el templo, su gloria. Él es el emperador, el amo, el dueño de todo, el Señor de todo, porque el cielo gobierna, así como lo declaró Dios a través de Nabucodonosor. El cielo gobierna. No gobiernan los líderes mundiales, porque los líderes mundiales fracasaron, todos fracasaron, no hubo uno. No hay esperanza en ningún líder mundial ahora mismo en la tierra. Pero usted y yo tenemos la esperanza en el que está sentado en el trono, alto, sublime, y sus faldas llenan todo, porque la gloria de Dios llena toda la tierra, incluyendo tu vida, incluyendo tu hogar, incluyendo tus proyectos, tus sueños, tus planes, tus negocios, tu trabajo, tu salud, tu esposa, tu esposo, tus hijos. La gloria de Dios lo llena todo. Señor, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias porque en este 2020, para mi vida, para la vida de tu pueblo, han muerto cosas que no nos permitían verte a ti. Permítenos decir, como dijo Isaías. Isaías dijo: Señor, en el año en que murió el rey Usías, yo te vi, Señor. Permítenos decir, permíteme decir, en el 2020, el año de la pandemia, murieron personas, murieron proyectos, murieron ideas, murieron negocios, murieron relaciones. Pero qué bueno que murieron, porque entonces hoy podemos verte, podemos ver tu gloria. Permite, Señor, que tus hijos y tus hijas allí en su casa
en su oficina, en el lugar donde estén ahora viendo esta transmisión, te vean. Abre sus ojos para que te vean a ti, que estás sentado en tu trono alto y sublime, que tus faldas lo llenan todo, que la gloria tuya llena toda la tierra. Gracias, Señor, por traer libertad y vida. Y gracias porque vamos agarrados de tu mano a disfrutar muy pronto, dentro de poquísimos meses, de la pospandemia. Agarrados de tu mano, con tu compañía, con tu amor. Bendice a este tu pueblo, bendice a esta tu iglesia. Guarda a tus hijos y guarda a tus hijas. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, quien tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amada Iglesia Antioquía, tu hogar. Recuerde, el próximo martes, seminario bíblico, los dioses falsos modernos. Estamos terminando el seminario este año, nos quedan unas pocas semanas. Pero recuerde también el fin de semana, Transformados 2020. Viernes en la noche, sábado en el día, en la mañana para líderes, en la tarde para la iglesia abierta y el domingo la clausura de Transformados. Recuerden que tenemos nuestros tiempos de intercesión con el pastor John Daniel el martes a las 5, nuestra pastora Patricia el martes a las 10 de la mañana, con su servidor el jueves a las 5 de la mañana, y tenemos Antioquía Tu Hogar Talks el jueves a las 7 de la noche. Cazadores, bueno, este fin de semana no hay cazadores, sino que vamos a tener solo transformados. Amado hermano, amada iglesia, todavía usted y yo tenemos que cuidarnos, lavémonos las manos, desinfectémonos si salimos de la casa, cuando lleguemos desinfectémonos, cambiémonos de ropa, cuidémonos a nuestros ancianos, a nuestros niños, cuidémonos unos a otros. Y recuerde que ahorita sigue Antioquía Tu Hogar Kids. Conéctese con Antioquía Tu Hogar Kids. Dios les bendiga, Dios les guarde, se les ama. En Tu Hogar entendemos la importancia que es fomentar espacios para fortalecer tu fe. Por eso te invitamos a conectarte durante la semana a nuestras transmisiones de Tu Hogar Live. Conéctate a la oración los martes y jueves a las 5 de la mañana. Los martes, estudia la palabra con nosotros en nuestro seminario bíblico a las 7 de la noche. Los jueves, conéctate a Tu Hogar Talks a las 7 de la noche. Y los domingos, recuerda conectarte a tiempo a nuestro servicio online que inicia a las 10 en punto. En Tu Hogar, fortalecemos tu fe. En Tu Hogar somos una comunidad que levanta y anima a todo aquel que necesita de Jesús. Por eso, te invitamos a continuar sembrando en nuestro ministerio a través de transferencia electrónica o por consignación bancaria, para que juntos sigamos construyendo un hogar lleno de esperanza y mucho amor.